Jóvenes, buenos días. Les soy el profesor David Gutiérrez de la Pre de Bellavista. Dígame, ¿el audio y la imagen están claras? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces podemos empezar. Hoy día tenemos el tema o los temas de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, los cuales son tres acontecimientos de los más importantes del siglo XVIII. ¿No? En el siglo XVIII, que corresponde a Ilustración, 13 colonias y Revolución Francesa, se dio una doble revolución, una revolución económica, que es la revolución industrial, y una revolución ideológica y política, que es la Ilustración, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Con lo cual se transformó el mundo, de un mundo feudal, semifeudal, a un mundo capitalista y contemporáneo. A ver, ¿qué cosa era la Ilustración? ¿Ok? Este es nuestro primer gráfico, nuestra primera diapositiva, donde se trata de sintetizar un concepto, una idea básica acerca de la Ilustración. Como ya hemos dicho, esta ilustración o nuevas ideas se produjeron en el siglo XVIII. Y viene a ser esto un movimiento cultural, intelectual y por supuesto científico, que mediante sus nuevas ideas pretendía ilustrar a la sociedad al llevar a la burguesía y a los sectores cultos, porque no llegaba al pueblo, ya que había mucho analfabetismo, la difusión de la ciencia, las artes, la filosofía, la literatura, ¿no? Entonces la ilustración viene a ser como un movimiento ideológico-cultural impulsado por la burguesía, ¿no? Esa nueva clase social que aparece a finales de la Edad Media para el siglo XVIII estaba plenamente consolidada. E incluso en el caso de Inglaterra estaba impulsando una revolución económica conocida como la primera revolución industrial. Entonces, justamente esta ilustración del siglo XVIII, aunque tiene antecedentes en el siglo XVII, se da como consecuencia de los cambios económicos sociales, así como también por los cambios científicos y técnicos. Esos cambios económicos sociales son simple y llanamente la superación del feudalismo y la aparición de un capitalismo industrial. Por eso que acá nos dicen cambios socioeconómicos como el crecimiento de la administración, el comercio y la industria. ¿Te das cuenta? Una sociedad económicamente más desarrollada, más amplia, más compleja, más dinámica, como lo es o lo fue el capitalismo industrial. Además también el crecimiento de las ciudades, ¿no? Estas ciudades que renacieron a finales de la Edad Media en el siglo XIII, pues se van a convertir en megalópolis, ¿no? Gigantescas ciudades donde la población se ha concentrado y en esas ciudades hay un gran impulso al desarrollo industrial, una economía industrializada. Y por supuesto va a haber también una organización estatal más eficiente, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que los estados modernos y más aún contemporáneos pues tienen una serie de sistemas que le permiten funcionar con mayor eficiencia si lo comparamos con los estados europeos de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, tienen un sistema tributario, tienen un sistema judicial, tienen un sistema comercial, tienen un sistema de política exterior o diplomacia, tienen un ejército profesional, etc. ¿Ya? Paralelamente a estos cambios económicos, políticos, sociales, que explican por qué surge la Ilustración como movimiento ideológico-cultural de la burguesía, pues se da el avance científico y el avance técnico, ¿no? Claro, conforme se desarrolla las fuerzas económicas productivas de la sociedad, pues avanza la ciencia y la tecnología. Y en consecuencia también avanzan las ideas. O sea, las ideas no aparecen de la nada, aparecen como reflejo, como influencia de los cambios económicos sociales, o también de los cambios en la visión científica de las cosas, ¿no? ¿Ok?
Por ejemplo, ahorita se está implementando por parte de la élite de manera cuasi silenciosa la cuarta revolución industrial, la cual tiene como objetivo final el que las ciencias, las técnicas convergentes conviertan al hombre en un ORCI, un organismo cibernético. A eso le llaman el transhumanismo o la singularidad. Por eso su empeño en desarrollar el 5G, ¿no? El Internet de las cosas o una forma de Wi-Fi muchísimo más poderoso, ¿no? De Internet inalámbrico muchísimo más poderoso, que podría accionar cualquier aparato y particularmente en un futuro inmediato los famosos androides o robots. Bien, entonces ahí con esto cambian las ideas, pues hay gente que está muy dada, sobre todo la juventud le están lavando el cerebro, de meterse la tecnología en el cuerpo y que eso va a simplificar o mejorar las condiciones de vida. Mira, yo estoy seguro de que si a 10 jóvenes menores de 30 años le dicen, oye, ¿qué te parece si metemos la televisión, la computadora y el celular en tu cuerpo? Para que así tú lo lleves permanentemente. Entonces, de esos 10 jóvenes menores de 30 años, te aseguro que 8, 9 van a decir sí, porque les han lavado el cerebro, pues, ¿no? Piensan que de esa manera está progresando la humanidad. No está progresando, lo está transformando en un organismo cibernético fácilmente controlable mediante las tecnologías convergentes, ¿no? Como por ejemplo la informática, en mayor nivel. Ya, ¿qué características tiene la ilustración? Este movimiento ideológico cultural de la burguesía que desarrolla una cultura laica o separada del Estado. Bueno, la ilustración trae una visión crítica de la realidad. No siempre es contestataria, crítica del sistema económico, social y político de esa época. Por eso que van a haber revoluciones. Plantea como elemento esencial el uso de la razón. Todo conocimiento debe ser filtrado por la razón. Si resiste la aplicación de la razón, entonces es un conocimiento válido. Si no lo resiste, entonces es un conocimiento superficial, erróneo, parte de la superchería, de las creencias, sin una base razonable o científica. Supuestamente. Y otro, se da el rechazo a la revelación divina y a la tradición. Bueno, lamentablemente en el ultrarracionalismo se llegó a esos extremos, ¿no? De que muchos filósofos ilustrados o muchos representantes de la ilustración se convirtieron en ateos y además cuestionaron enormemente la tradición. Es cierto que la tradición de la aristocracia, la tradición de los estamentos era una tradición negativa para el pueblo, pero no toda la tradición. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Que hay que saber qué tradición aceptamos y qué tradición rechazamos, ¿no es cierto? Otra característica, dice, la historia como un progreso. Ya, supuestamente la historia es la historia del progreso del hombre. Bueno, eso no es tan verdadero, ¿no? No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor, es una visión romántica. Que el pasado es inferior y que el futuro, lo que va a venir, lo que ya estamos viviendo, es mejor. Imagínate estos tiempos del COVID con hace 2 años. ¿Es mejor este tiempo? ¿Y las consecuencias de esto van a ser mejores? Pregúntate. Entonces se cuestiona esa idea, ¿no? La historia como progreso. Hay cosas que sí y hay otras cosas que no. Luego viene el ideal de la libertad, ¿no? La ilustración desde el punto de vista ideológico y político se basa en el derecho natural. Quiere decir que el hombre, por ser racional, tiene ciertos derechos inalienables cuyo fundamento o elemento esencial es la libertad. ¿Ya? La libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad económica, la libertad de elegir, etc. ¿Ya? Luego también algunos son reformistas, ¿no? Ese es un reformismo político moderado que se llama el despotismo ilustrado. ¿Ok? Todo este concepto de la ilustración y sus características van a entrar en contradicción con la sociedad del antiguo régimen.
¿ya? La sociedad del antiguo régimen, que es esa sociedad entre feudalismo mezclado con capitalismo mercantil. ¿Ya? Entre el siglo XIII, XIV hasta el siglo XVIII, unos más o menos 300, 400 años, es un periodo de tránsito, ¿no? De una sociedad semifeudal, feudal en descomposición hacia el capitalismo industrial. Y en donde al lado de las características feudales convive con el capitalismo mercantil, en base a la actividad del comercio, en base a la acumulación de metales preciosos. Entonces, la ilustración claramente refleja los intereses de la burguesía urbana e industrial, que quiere superar el capitalismo mercantil y más aún superar todas las características de la sociedad del antiguo régimen en donde está el feudalismo, todavía. ¿Ok? Bien. Los principales representantes son, por ejemplo, los pensadores británicos del siglo XVII, o los ilustrados franceses del siglo XVIII, o los economistas también del siglo XVIII, ¿no? Eso es como una forma de señalar lo más importante, ¿no? Los pensadores británicos del siglo XVII sostienen que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos. Claro, ya John Locke y anteriormente otros, incluso a Locke, pero Locke lo plantea de una manera muy clara, señalan que la sociedad y el Estado nacen de un contrato social. Esta idea va a ser tomada más adelante por Juan Jacobo Rousseau, de Suiza, Francia, y lo va a dar a conocer a toda Europa y podemos decir el mundo, ¿no? Ya, entonces, si la sociedad es consecuencia de un contrato social, una voluntad entre los miembros de la sociedad, entonces esto significa que el mayor sistema político es el que proporciona, ese mayor sistema político es el que proporciona felicidad a un mayor número de individuos. Bueno, es lógico, ¿no? Continuar con ese razonamiento. Hoy en día no pensamos que la sociedad o el Estado surge de la voluntad de sus miembros mediante un contrato social, pero sí consideramos con los ilustrados el derecho natural de que la sociedad y el Estado deben proporcionar felicidad a sus integrantes, o sea, el bienestar general, ¿no? El crecimiento y el desarrollo, las oportunidades, no lo que nos está pasando, ¿no? Que todas estas libertades de los ilustrados están siendo eliminadas, conculcadas, sobre texto de la pandemia, ¿no? Lo cual es bastante grave, ¿no? Pudiendo ser, por ejemplo, un nuevo sistema político, una monarquía absoluta que surgió, ¿no? Francia, España son los principales representantes de un sistema político de monarquía absoluta. Esta monarquía absoluta, en el caso de Inglaterra, fue defendida por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que escribió la obra Leviatán, ahí defiende la monarquía absoluta. Y hay otros, como John Locke, al cual se le considera el padre de la Ilustración, ¿no? Que plantea una monarquía limitada o también llamada monarquía parlamentaria o monarquía constitucional, ¿no? Entonces John Locke, en sus ideas ideopolíticas, en sus planteamientos, va a considerar que la sociedad debe tener un gobierno de monarquía limitada y no absoluta, de que debe existir un parlamento que sea la garantía de las libertades o derechos para los sectores populares. Entonces, este es el aporte de los pensadores del siglo XVII, ¿no? Con Hobbes y con Locke. Por supuesto que los ilustrados franceses y el resto de Europa toman como referente a Locke, no a Hobbes, porque Hobbes defiende pues, el poder político centralizado en una monarquía absoluta, ¿no? En la cual prácticamente no existen derechos para el sector popular. Más adelante, los filósofos ilustrados franceses del siglo XVIII van a desarrollar estas ideas, ¿no? Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que vamos a analizar posteriormente. Y luego tenemos a los economistas del siglo XVIII, que en primer lugar son los fisiócratas y en segundo lugar en la escuela clásica inglesa. ¿Ya? Los fisiócratas son de Francia. Ellos plantean que hay una ley natural en la naturaleza,
pero que esa ley natural también existe en la sociedad y por supuesto en la economía. Entonces, la ley natural debe permitir el desarrollo de la economía. ¿Ya? La riqueza es el problema de la tierra, porque solamente la tierra es la única capaz de producir riqueza, según ellos. Ellos le llaman a la riqueza el valor neto, ¿no? ¿Ya? El valor neto. Y también, como hay una ley natural en la sociedad y en la economía, así como en la naturaleza, entonces el Estado no debe intervenir en la economía mayormente. Ya, esta idea de la ley natural de los fisiócratas va a ser también tomada por la escuela clásica inglesa, que está representada por Adam Smith. ¿No? Tú recordarás, Adam Smith es considerado el padre de la economía política. ¿No? Adam Smith es el máximo representante de la escuela clásica inglesa. Entonces, Adam Smith establece, ¿no?, las siguientes ideas fundamentales. Mira, la búsqueda del interés individual aumenta la riqueza colectiva. ¿Ya? Según Adam Smith, el interés individual por alcanzar un bienestar va a producir que el bienestar sea alcanzado también por la colectividad. O sea, la iniciativa privada va a proporcionar el desarrollo de empresa que permita el desarrollo de empleos. Y esa empresa y esos empleos van a generar un bienestar colectivo. Lo cual así ha venido funcionando con esa idea básica, el capitalismo que llamamos liberal. O sea, el Estado, la sociedad, las leyes deben favorecer la iniciativa privada para que esa búsqueda del interés individual logre aumentar la riqueza colectiva. Ya, cada vez que el Estado ha actuado como empresario, en el tiempo, los resultados han sido negativos. Como quien dice, ha fracasado. En cambio, la empresa de propiedad privada mayormente ha tenido éxito. ¿No? Mayormente ha tenido éxito. Cuando no es normada por el interés abusivo de opresión y explotación, sino un trato justo a los trabajadores y se les reconoce sus derechos, entonces genera bienestar. Entonces genera lo que acá llaman la riqueza colectiva. Y a otro, el trabajo como fuente principal de la riqueza, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? El trabajo. ¿Ya? Durante los últimos casi 300 años, esa ha sido mayormente la idea, no solamente de la escuela clásica inglesa, que era liberal, sino también de los que posteriormente aparecieron, que fueron los socialistas, ¿no? También ellos afirmaban de que el trabajo es la principal fuente de riqueza. Si tú quieres plata, tú quieres carro, tú quieres casa, tú quieres ropa, trabaja, pues, produce, ¿no? Haz tu papel en la sociedad en la generación de riqueza. Y luego tenemos pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ya tú sabes sobre esta ley de la oferta y la demanda, ¿no? En un mercado libre, el nivel de los precios se determina por los niveles de la oferta y la demanda, ¿no? Ceteris paribus. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos, para los que no recuerdan, las diferencias entre el antiguo régimen y el liberalismo. Mira, el antiguo régimen y las ideas liberales que trae la Ilustración. ¿Ya? La Ilustración del siglo XVIII, el iluminismo, las nuevas ideas, es de ideología liberal. Liberalismo económico, liberalismo político, liberalismo social. Ya, por ejemplo, en el aspecto político, mira, acá se dice soberanía del rey y en cambio acá la soberanía nacional. O sea, la soberanía del Estado no reside en el rey, el derecho divino del rey a gobernar, no, sino reside en el pueblo, en la nación es el pueblo. Otro, como dice acá, en el antiguo régimen se planteaba el origen divino, o sea, el rey dicta la ley. Acá en la ideología liberal se debe elaborar una constitución o ley de leyes. Una gran ley marco de las leyes de un Estado, de una sociedad. ¿Ok? En el antiguo régimen el poder era absoluto, ¿no? Monarquía absoluta. En cambio, en el liberalismo,
se plantea de la época de John Locke, luego Montesquieu, claramente la división de los poderes del Estado, ¿ok? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, e incluso poder electoral en época de elecciones, ¿no? Y que estos poderes sean independientes, para de esa manera garantizar que no retorne las ideas absolutistas, ¿no? ¿Ya? Acá pues se plantea en el antiguo régimen como sistema de monarquía absoluta y si es reformista el despotismo ilustrado. En cambio acá en el liberalismo o bien se plantea una monarquía parlamentaria como Inglaterra o un gobierno republicano como el caso de Francia. Francia con la Revolución Francesa después de algunos años va a establecer un sistema político republicano. Ya, entonces le estoy refrescando cosas que ustedes han escuchado un montón de veces. Ahora bien, a nivel social, mira, el antiguo régimen es una sociedad estamental. En cambio, en el liberalismo es una sociedad de clases. Ya, esta sociedad estamental divide a las personas según su nacimiento. Hay privilegiados, que son la nobleza y el clero, y no privilegiados, que es el pueblo llano. En cambio acá la división de la sociedad de clases es de acuerdo a la riqueza, no de acuerdo a tu nacimiento, sino a la riqueza. Hay personas que nacieron pobres pero luego integran a la burguesía, incluso alta burguesía, ¿no? O sea, de acuerdo a la riqueza. Y la clase alta, bueno, existe la clase alta, los grandes ricos, los ricos en general, la clase media y la clase baja. Muchos analistas sostienen que, bueno, no es que los analistas, no. En estos momentos se está implementando el Great Reset, ¿no? El gran reseteo de la economía mundial. Uno de los objetivos del gran reseteo, y usted lo puede leer en el foro de Davos, en la página web de lo que es el foro de Davos, que uno de los objetivos de este foro de Davos es eliminar a la clase media y que solamente quede los ricos y los pobres. Pero durante todos estos siglos, 300 años, 350 años, hemos tenido ricos, clase media y clase baja. ¿Ok? Bien, a nivel demográfico, pues hay un régimen demográfico antiguo, un nivel de natalidad y mortalidad altas y hay un crecimiento escaso de la población. En cambio, con las revoluciones industriales, las revoluciones políticas liberales, se va a producir una transformación demográfica, ¿no? La tasa de natalidad es alta, la tasa de mortalidad es baja, está en descenso, hay un crecimiento de la población elevado. Ya hoy en día pues hay más o menos 7.500 millones de seres humanos. Esto a primera instancia podría parecer un sobrepoblamiento, ¿no? Bueno, hay dos teorías sobre ese tema, ¿no? Hay una gran discusión, ¿no? Ahora, por supuesto que la élite económica social del mundo quiere reducir la población por diversas razones económicas, sociales, políticas e ideológicas, ¿no? De repente es necesario reducir la población, pero no de una manera arbitraria ni brusca, sino en un plazo de 10 a 20 años, mediante políticas adecuadas de control de la natalidad de parte de las personas y las familias, ¿no? ¿Ok? Una forma, pues, adecuada, no traumática, ¿no? Y a nivel económico tenemos, pues, una economía rural y agraria, un mercantilismo, lo que te comentaba, ¿no? Ese es en la época del antiguo régimen. En cambio, el liberalismo, la ilustración, te trae una fisiocracia y un liberalismo económico, la escuela clásica inglesa. Una economía liberal. Los fisiócratas también eran liberales, ¿no? Entonces ahí simplemente te ponen el nombre de la escuela económica. Bien, lo dejamos ahí, veamos siguiente tema, ¿no? Los filósofos políticos. Filósofos políticos de la Ilustración. Tenemos a Montesquieu, cuyo verdadero nombre era Charles Louis de Secondat, barón de Laverdure y barón de Montesquieu. Así es su nombre verdadero, ¿no? De Montesquieu. Ya, entonces aquí tú puedes ver que Montesquieu era, además de filósofo, político, era abogado e historiador, un gran intelectual. Una de sus grandes obras fueron las cartas persas, escritas en 1721, y otra de sus grandes obras fue El espíritu de las leyes.
que es su obra más importante, principal, escrita en 1748. ¿Ok? Montesquieu planteaba claramente la organización de una monarquía parlamentaria, o una monarquía limitada por un parlamento y una constitución. ¿Ya? Entonces, esa monarquía parlamentaria, esa monarquía constitucional que planteaba Montesquieu, debería tener una estricta división de los poderes del Estado. El gobierno, el Estado, debería estar dividido en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y que además estos poderes deberían ser autónomos entre sí. Por eso que decimos que está desarrollando las ideas de John Locke. ¿Ok? La obra El espíritu de las leyes es una obra que causó gran impacto en el mundo intelectual, ideológico y político de Francia y Europa a partir de 1748. ¿Ok? Montesquieu era de la nobleza, por si acaso, pero no de la nobleza alta, sino de la nobleza baja. No era barón, mira, barón de Labrador y barón de Montesquieu. ¿Ok? Entonces, este es un noble ilustrado, fuertemente influenciado, incluso él mismo desarrolla las ideas ilustradas, ¿ya? Aunque no lo crea, ¿no? Es un noble con ideas liberales, ¿no? Con ideas, digamos, modernas. ¿Ya? Luego tenemos acá a Voltaire, el famoso Voltaire, cuyo nombre verdadero era François-Marie Arquette. ¿Ya? Voltaire, ¿no? Voltaire es Francisco María Arquette. A ver, ¿qué tenemos acá del gran Voltaire? Bueno, Voltaire es otro de los grandes filósofos, literatos, ¿no? Políticos de la Ilustración francesa. Él tiene un montón de obras, ¿no? Pero importantes, famosas son las cartas filosóficas, ¿ves? Cartas filosóficas de Voltaire. Y también, por supuesto, el diccionario filosófico. ¿Ya? El diccionario filosófico, que es importantísimo. A ver, esta es la parte más importante de Voltaire. Su moral se basaba en la libertad de pensamiento y el respeto a todos los individuos, y que la literatura era la que debía ocuparse de los problemas de su tiempo. ¿Ya? Eso es. Entonces ahí tienes esta parte, ¿no? No cree en la intervención divina, mira. No cree en la intervención divina de los asuntos humanos. ¿Ya? En la intervención divina de los asuntos humanos, y denuncia el providencialismo. Mira, no cree en la intervención divina en los asuntos humanos y denuncia el providencialismo en su cuento filosófico Cándido o el optimismo. También es una obra, pero de menor importancia, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Se sabe que Voltaire era deísta. O sea, él decía que la naturaleza está plagada de Dios, que todo el universo, los astros, las estrellas, los planetas, los árboles, las montañas, el océano, la tierra, todo lo que vemos que nos rodea, eso es Dios. Ese es el deísmo, ¿no? De considerar a la naturaleza como la encarnación de Dios. O sea, él no era católico, no era judío, tampoco era islámico o alguna otra religión que se pueda nombrar. Era deísta, ¿no? Muchos de estos filósofos del siglo XVII y XVIII fueron deístas, ¿ok? Una suerte de panteísmo moderno, ¿no? Él fue un gran opositor a la Iglesia Católica, que era el símbolo de la intolerancia y de la injusticia, según Voltaire. Y muchos coincidimos en esa idea para la Iglesia de ese tiempo. Además que luchó contra los errores judiciales y trató de ayudar a las víctimas, ¿no? Voltaire también fue abogado, ¿no? Y Voltaire se convierte en el modelo para la burguesía liberal y anticlerical y en la pesadilla de los religiosos. Bueno, siempre se ha dicho que el señor Voltaire, es el máximo crítico de la sociedad del antiguo régimen.
Claro, Montesquieu lo criticó, Diderot, D'Alembert, Rousseau lo criticó, pero quien sobresale en todas las críticas, porque hasta a veces era burlón, satírico, irónico, es Voltaire. Es Voltaire, Voltaire. ¿Ya? Voltaire. No te olvides, ¿no? El máximo crítico de la sociedad del antiguo régimen, el que más se destacó siendo el gran criticón, era Voltaire. Por eso que los curas, la iglesia lo querían ver muerto. Por eso que muchos nobles que eran de la política del antiguo régimen ahí en Francia lo querían ver muerto. Porque Voltaire exponía sus agendas, exponía sus mafias, sus argollas, su corrupción, sus limitaciones, sus fracasos, los exponía Voltaire, ¿no? Voltaire escribía en un montón de revistas, en un montón de lo que hoy en día serían periódicos, ¿no? Él se escondía bajo este seudónimo, el seudónimo de Voltaire. Aún así lo descubrieron. Así que huía de Francia a Suiza, de Suiza a Alemania, etc. Él también fue gran asesor, ¿no?, de muchos reyes y príncipes en Europa. A veces se iba a vivir a Prusia o se iba a vivir a Rusia porque estaba asesorando a los reyes de esos países, ¿no? Es todo un personaje Voltaire, ¿ok? El diccionario filosófico define la historia como un relato de los hechos que se consideran verdaderos y la fábula como el relato de los hechos que se consideran falsos. Bueno, más o menos, ¿no? Porque la historia la escriben los que ganan. Pocas veces la historia es objetiva. No te creas todo lo que dicen los libros de historia. Hay muchas cosas ahí que describen nada más, no explican. Bien. Entonces eso es lo que tenemos de Voltaire. ¿Qué tipo de gobierno planteaba Voltaire? Bueno, Voltaire también era partidario de una monarquía parlamentaria, una monarquía limitada, ¿ya? Incluso muchos consideran que Voltaire es el padre del despotismo ilustrado. O sea, hay una ilustración no revolucionaria, sino de una ilustración reformista. Él, para criticar la cultura, la ideología, las costumbres, la monarquía absoluta, era muy bueno. Pero para plantear un modelo político, social, él planteaba una monarquía parlamentaria o monarquía limitada o monarquía constitucional. ¿Ya? Bien, veamos otro. Acá está, este señor no tiene seudónimo, ese es su nombre. Juan Jacobo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ¿ok? Juan Jacobo Rousseau. A ver, ¿qué datos hemos puesto sobre Rousseau? Mira, él era suizo, de nacimiento era suizo, solamente que hizo su carrera como intelectual en Francia, ¿ya? Un franco suizo. También es considerado uno de los grandes filósofos políticos de la Ilustración francesa. ¿Ya? Él se alejó de los enciclopedistas de la época y se enfrentó con la Iglesia Católica por sus polémicas doctrinas. Es considerado como uno de los precursores del romanticismo. Las obras más influyentes fueron Julia o la Nueva Eloísa, ¿no? También el Emilio o de la Educación, ¿no? Y por supuesto, otra muy importante es el Contrato Social. La obra más representativa, más importante del gran Juan Jacobo Rousseau es el Contrato Social. Por eso te decía, ¿no?, que son los filósofos del siglo XVIII, como Rousseau, los que dan a conocer a nivel, se puede decir, mundial, según su visión, ¿no?, que el Estado surge de un contrato social. ¿Ok? Es un acuerdo entre los gobernados y los gobernantes. Se supone que el gobernante debe garantizar mediante leyes las libertades o derechos de los gobernados. Si no fuera así, se convertiría este rey o este gobernante en un dictador. Y por lo tanto, los gobernados tendrían el derecho de derrocarlo. Entonces, la gran conclusión del señor Rousseau es que la soberanía del Estado reside en el pueblo. La soberanía del Estado reside en el pueblo. Lo dice con toda claridad, con toda contundencia el señor Juan Jacobo Rousseau y lo sustenta, ¿no?, en esta obra, El Contrato Social. Ya, esa es una, ¿no? Otra también es que Rousseau se destaca como un teórico de la educación moderna o contemporánea en su obra El Emilio. ¿Ya? En El Emilio o de la Educación, como tú ves que dice acá,
expone la teoría de que la pedagogía debe respetar los buenos instintos naturales del hombre, guiando su libre desarrollo de la manera menos artificial posible. Bueno, esa es una idea general, pues, ¿no? Nosotros no podemos obligarte a que a ti te guste la historia cuando no te gusta. Pero por lo menos te recomendamos que debes tener una visión mínima de la historia, ¿no? Yo puedo decir, no, tú no te vas a convertir en historiador, pero de repente hay jóvenes que sí les gustan las ciencias sociales, ¿no? Hay otros jóvenes que les gusta la ciencia fáctica, la matemática. Hay otros jóvenes que les gustan las ciencias naturales, la química, la física, la biología. Hay otros jóvenes que les gustan las técnicas, las ingenierías, ¿te das cuenta? Entonces cada cual debe descubrir sus, como dice acá, instintos naturales, su vocación, y desarrollarlo, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Los profes no estamos para reprimir, sino estamos para educar y canalizar las intenciones, las energías, los intereses de los jóvenes hacia un objetivo determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajaba en colegios o trabajaba en algún instituto que debería ponerse nota, trataba de no jalar a nadie, pero eso sí le exigía que se esfuerce, pues. Cuando veía, a ver, el primer examen 0,8, segundo examen 0,7, tercer examen 0,6. Pucha, que este muchacho no le gusta la historia, no le gusta la administración, no le gusta la economía. Entonces, ¿qué hacemos? Lo jalamos. No. Oye, flaco, ven, quiero hablar contigo. Mira, vas a hacer este trabajo para mejorar tu nota. Pero hazlo, pues. A puño y letra. Es algo que te va a servir. Un trabajo de lo que fuera, ¿no? Correspondiente al curso. Ya, hacía su trabajo y mejoraba su promedio. Seguía mal, otro trabajo y así, ¿no? O sea, la idea es de que no todos van a ser historiadores, ni todos van a ser matemáticos, ni todos van a ser filósofos, ni todos van a ser ingenieros. Cada cual va a hacer lo que le guste. Se supone, ¿no? Bueno, entonces Rousseau ya se había dado cuenta de esa idea, ¿no? Porque recuerdas que en el antiguo régimen que venían las ideas feudales, e incluso aún lo que haya dicho Rousseau, ¿no? Hasta hace 50, 60 años atrás, las cosas se te imponían, ¿sí o no? Yo recuerdo, pues yo soy mucho más viejo que tú, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, oye, mira, ¿sabes qué? Te decía tu abuelo, tú vas a estudiar abogacía porque tu papá es doctor. Tu abuelo, yo he sido doctor, así que tú también vas a ser doctor. Se acabó, no hay discusión. Ya está. Y, oye, tú le decías, pero papá, abuelo, a mí no me gusta la ley, no me gusta el derecho. Tú vas a ser doctor abogado, punto. Tenemos muchísimos contactos para ese trabajo, así que tú también te vas a dedicar a ese trabajo. ¿Te das cuenta, no? O sea, anulaban tu voluntad, tu vocación, tu libertad de elegir, etcétera, etcétera. Bien, los tiempos han cambiado, por supuesto. Mira, mi hija estudió 5 años en la San Marcos Contabilidad. Terminó la carrera, empezó a trabajar y luego me dijo, papá, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta. Y ahora está terminando su segunda carrera de marketing. Y le va muy bien porque ya está recontra trabajando y le va recontra bien, a pesar de la crisis, ¿eh? Tú sabes, los marqueteros, así es, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba que le gustaba la contabilidad, pero resultó que no era así. Así que escoge bien para que no pierdas tiempo, ¿no? Ni plata también. Bien, nos vemos con la siguiente diapositiva. Mira, dentro de la ilustración se recuerda la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia fue el principal instrumento de difusión de las ideas ilustradas en Francia y en Europa. ¿Ya? Esta enciclopedia apareció en el siglo XVIII en Francia. Es el diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Presentaba de manera general todas las ciencias, todas las artes y todos los oficios que el hombre había desarrollado hasta el siglo XVIII. Claro que desde el punto de vista de la ilustración. Entonces esto fue algo extraordinario, ¿no? De poder sintetizar los conocimientos del hombre en todos los campos en una gigantesca obra llamada La Enciclopedia. Fue publicada en 28 tomos, mira, 28 tomos entre 1751 y 72. Los directores fueron Diderot y D'Alembert. Diderot y D'Alembert, siendo Diderot el director principal, ¿no? D'Alembert es el segundo director, colaborador principal. En esa enciclopedia de Diderot y D'Alembert escribieron todos los grandes filósofos, científicos, ilustrados.
Escribían de literatura, de arte, de química, de física, de astronomía, de filosofía, de política, de economía, de religión, de lo que sea, de todo, ¿no? Por eso dice diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, ¿ok? ¿Ya? Por supuesto que el gobierno, el Estado, Luis XV, ¿no? En esa época, Luis XV lo censuró, pues, ¿no? Hubo mucha crítica y persecución, ¿no? Especialmente de la Iglesia Católica. Entonces, que la gran mayoría de filósofos eran deístas, estaban en contra de la Iglesia, estaban en contra del catolicismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia se había convertido en el sostén ideológico de la explotación feudal, de la opresión económica, social, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, Voltaire los criticaba y los ponía en tela de juicio, ¿no? Además exponía toda su inmoralidad porque ellos se supone que eran representantes de Cristo y para empezar vivían en medio de la riqueza y el boato, ¿no? Que Cristo rechazaba, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ingrese al reino de los cielos. Bueno, no todos los ricos serán basura, pero la gran mayoría de ricos son explotadores, opresivos, autoritarios, ¿no? Despóticos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces esa es la enciclopedia, pues, ¿no? Diderot y de Allenberg, ya, son los grandes directores de la enciclopedia. A ver, acá en el chat alguien me está diciendo algo. La mayoría vivía del pueblo. Sí, pues efectivamente. Hasta ahora, ¿no? Uno grande ladrón de la mayoría, efectivamente. No todos los curas, ¿no? Mira, el bajo clero tiene muy buenas personas, muy buenos sacerdotes, pero la iglesia como institución deja mucho que desear. Con todo respeto para la iglesia, pero hay mucho cuestionamiento. Bien, ahora veamos aquí, ¿no? El liberalismo económico, ¿ok? El liberalismo económico está representado por el mercantilismo, los fisiócratas y el liberalismo. O también le llaman al liberalismo la escuela clásica inglesa, ¿no? Mira, este liberalismo económico, que son estos tres, depende de la época, defienden la propiedad privada y libre de los medios de producción. Cuidado, porque el foro de Davos nos está diciendo como primera conclusión, serás feliz y no tendrás nada. O sea que va a anular la propiedad privada según su agenda 2030, de acá al 2030 en 9 años, cosa que no deseamos, ¿no? El foro de Davos, pues, es ese foro que reúne a los grandes multimillonarios, megamillonarios del mundo, ¿no? La defensa de la propiedad privada y libre de los medios de producción, frente a la propiedad vinculada que no podían ser vendidas o transferidas a otro propietario. Claro, la iglesia, los sacerdotes, los grandes nobles tenían inmensas propiedades que no permitían un mayor dinamismo de la economía que planteaban los liberales. Otro, mira, la defensa del libre mercado, el mercado libre, pues, ¿no? La eliminación de los controles y límites al comercio de mercancías con el objetivo de acabar con el proteccionismo propio de los estados absolutistas. ¿Quiénes eran proteccionistas? El mercantilismo, ¿no? Durante un tiempo la burguesía apoyó el mercantilismo, desarrolló el mercantilismo y el mercantilismo es proteccionista, eso sí que no quede duda, ¿ok? Además también plantean la no interferencia del Estado en la vida económica, ¿no? El Estado está para dictar normas, mas no para ser un Estado promotor. Cada vez que el Estado se ha convertido en Estado promotor de la economía, o sea, Estado empresarial, ha fracasado, ha complicado la situación económica de los países, ¿no? A nosotros nos pasó con Juan Velasco Alvarado. Y esa lección la hemos aprendido. Pues sin embargo, algunos políticos en esta actual campaña, como el señor de Acción Popular, ¿cómo se llama? No recuerdo, está planteando algunas ideas de organizar empresas del Estado, ¿no? La empresa aérea, ¿no? Cosa que no es muy recomendable, pues. Bueno, entonces el pensamiento económico de la Ilustración está representado por la fisiocracia y el liberalismo. Y hemos hablado de esto, pues, no vamos a repetirlo hasta el hartazgo, ¿no? Usted lo puede leer, ¿ok? Acá nos agregan que el gran líder de la fisiocracia es François Quesnay, con su tabla económica, y el gran líder de la escuela clásica liberal inglesa es Adam Smith, con la riqueza del asna
¿Te acuerdas? La riqueza de las naciones de Adam Smith. Bien, bajamos aquí. Y luego estamos acá hablando del despotismo ilustrado. Mira, ¿ya? El despotismo ilustrado. Esta es la ilustración reformista que desarrollaron algunos reyes europeos siguiendo el ejemplo del rey Luis XIV, que estableció reformas, ¿no? Ellos querían modernizar, hacer más eficientes sus estados, sus gobiernos, tomando algunas recetas de la economía, de la política, de la sociedad ilustrada. ¿Ya? Esto es como consecuencia de evitar una revolución de abajo hacia arriba para implementar reformas controladas de arriba hacia abajo. O sea, un control hacia el pueblo, ¿no? El pueblo está explotado, el pueblo está oprimido, el pueblo vive en la miseria. Vamos a hacer algunas reformas para aliviar esa situación. Entonces, eso se le llamó el despotismo ilustrado. O sea, repito, la ilustración reformista. ¿Ok? Y sus principales representantes son, por ejemplo, estos países y estos reyes que vemos aquí y algunas de las obras que implementaron, ¿no? Que son similares, parecidas. Por ejemplo, en Prusia, acá tenemos al famoso Federico II el Grande. ¿Ya? Federico II el Grande. Él es el que dijo todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ya, repito, esto es importante. Federico II el Grande es el máximo representante de los déspotas ilustrados. Federico II el Grande era rey de Prusia, se hizo famosísimo por sus reformas y por una frase que pasó a la historia. Supuestamente se le atribuyen a él, ¿no? Esa frase dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ok? Renovó el ejército, la administración del Estado, estableció la tolerancia religiosa, fomentó la cultura, cultivó la amistad filosófica con Voltaire. Claro, Voltaire fue el asesor de Federico II el Grande. Como te dije, Voltaire tuvo que salir corriendo de Francia porque lo querían muerto. Entonces, durante algunos años estuvo en Prusia, al lado de Federico II el Grande, asesorándole en sus reformas políticas, sociales y culturales que realizó en su país, Prusia. Más adelante, Prusia originó la actual Alemania. ¿Ya? Muy bien. Otro representante de los déspotas ilustrados es Austria. Aquí tenemos como representantes a la reina María Teresa y a su hijo José II. La señora María Teresa es la mamá de María Antonieta, esposa de Luis XVI, que afrontaron la Revolución Francesa. No María Teresa, no José, sino su hija de ella, que era María Antonieta. ¿Te acuerdas de María Antonieta? Has visto películas, has leído algo, ¿no? María Antonieta era la esposa de Luis XVI. En esa época Francia afronta la Revolución Francesa. Tanto a Luis XVI como a María Antonieta los decapitaron. ¿Ya? Entonces María Teresa era su mamá. ¿Ya? Y José II era el hijo de María Teresa, hermano de María Antonieta. Los dos implementaron reformas del estilo del despotismo ilustrado, reformas ilustradas. Por ejemplo, limitaron los abusos de los nobles, abolieron la servidumbre personal y el control de la iglesia por el Estado. ¿Ya ves? Se hicieron más contemporáneos, ¿no? Más modernos, ¿no es cierto? En Rusia, con la reina Catalina II la Grande. Acá está, Catalina II la Grande. Este es Federico II el Grande y este es Catalina II la Grande, la reina de Rusia. En realidad era una princesa prusiana que se casó con el zar de Rusia, al cual dice, por ser abusivo y brutal, lo mandó a asesinar y ella se mantuvo en el poder por la alianza que hizo con ciertos nobles. Ajá. Entonces Catalina, que tenía influencia de la Ilustración, en Rusia estableció algunas reformas que les fueron positivas. Por ejemplo, secularizó los bienes de la iglesia. En este caso, la palabra secularizó significa que estatizó, nacionalizó, expropió un montón de templos, tierras, empresas que la iglesia ortodoxa griega tenía a favor del Estado. Abolición también
En este caso fomentó el desarrollo industrial y también no aplicó reforma política. Lo que sí lo malo es que no aplica reforma política. O sea que la autocracia zarista, esa monarquía absoluta, rígida, se mantuvo, ¿no? Pero alguna reforma de otro tipo para favorecer a ciertos sectores de la nobleza rusa sí lo hizo. En España, ya hemos dicho, ¿no? Las reformas borbónicas representan el despotismo ilustrado. ¿Y quién sobresale? Carlos III, ¿no? ¿Te das cuenta? Mientras que aquí en el Perú, Tupac Amaru se había rebelado contra los españoles, en Europa se estaba desarrollando plenamente la Ilustración. Incluso ya estaba a punto de estallar la Revolución Francesa, ¿no? Tupac Amaru se rebeló en 1780 y la Revolución Francesa fue en 1789. La independencia de Estados Unidos se proclamó en 1776. ¿Te das cuenta? En la época. Bueno, ahí en España también hubieron reformas económicas que abarcaron incluso las colonias americanas, ¿no? Y eso va a provocar el proceso de la independencia, tanto de los indígenas, mestizos, como de los criollos. En Portugal, en Francia, en Inglaterra, etc. ¿Ok? Eso tenemos sobre el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es el reformismo de la Ilustración. Hacer reformas para evitar una revolución. Tratar de cambiar la explotación exagerada que hay sobre el pueblo para aliviarlos un poco a fin de que no se rebelen. ¿Ok? Ahora pasamos a la independencia de las 13 colonias que también a veces le ponen los Estados Unidos. La independencia de las 13 colonias origina los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? Bien, ¿cuáles fueron la definición y el antecedente, ¿no? de la independencia de las 13 colonias? Bueno, como todos sabemos, si hablamos de independencia, estamos hablando de separación, ¿no? Separación política. Entonces, es un movimiento separatista de los colonos ingleses, que era mayormente la burguesía, que habían fundado 13 colonias en la costa este de Norteamérica y que tuvo como objetivo liberarse del dominio del rey de Inglaterra, ¿no? De la corona británica. En esa época, el rey de Inglaterra era Jorge III. Durante el proceso de la independencia de las 13 colonias, el rey de Inglaterra era Jorge III. Te vas a olvidar. ¿Ok? Como antecedentes, evidentemente, está la fundación de las 13 colonias, ¿no? La primera de las 13 colonias es la colonia de Virginia, fundada en 1637. ¿Ok? Y luego la última fue Georgia, ¿no? Fundada en 1773, en la costa atlántica, en la costa este de Norteamérica. Hay una serie de documentos que establecen las relaciones entre las 13 colonias y la corona británica. Por ejemplo, el acta de acercamiento, de navegación, de comercio e industria. O sea, siempre Inglaterra trató de controlar, trató de limitar el desarrollo económico de sus 13 colonias, pero sí le dio cierta libertad política. O sea, cada una de estas 13 colonias tenía su gobierno propio, pero reconocía al rey de Inglaterra como su rey. O sea que los colonos sí se reconocían como súbditos del rey de Inglaterra. ¿Ok? Por eso que había un monopolio comercial increíble de Inglaterra sobre las 13 colonias. Y entonces que cuando hay monopolios, ¿qué es lo que se desarrolla? El contrabando. Si quieres llamarle mercado negro, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se fundaron las 13 colonias en Norteamérica? ¿Por qué un montón de gente de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, pero también de Holanda, de Francia, de Alemania, huyó de sus países hacia Norteamérica para engrosar, fundar las 13 colonias? ¿Sabes por qué? La razón principal, no la única, pues, ¿no? La razón principal es la persecución religiosa. Allá en Inglaterra los anglicanos perseguían a los puritanos, perseguían a los católicos, perseguían a los presbiterianos, etc. Entonces huyeron hacia las 13 colonias. Como ya se había fundado la colonia de Virginia, entonces fueron llegando en oleadas sucesivas, fundando nuevas colonias en esta región. Una de las razones más importantes para la fundación de las 13 colonias en Norteamérica fue las persecuciones religiosas.
en Europa. Las 13 colonias se presentaban como una tierra en donde había libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? En donde tú podías practicar tu religión, cualquiera que sea, en libertad, sin que nadie te esté amenazando a cometerte preso, con torturarte, con quitarte tus propiedades, con violarte o cosas por el estilo. Porque había toda clase de abuso, ¿no? Si tú has leído un poquito, has visto algunos documentales, sabes que había toda clase de abuso con ese asunto de las persecuciones religiosas, ¿no? Bien. Entonces, esa es la razón principal y los dos se toman como antecedentes. Hay muchísimo más, ¿no? Por supuesto. Ya, causas de la independencia de las 13 colonias. Mira. Por supuesto, ¿no? Dice liberarse del dominio de Inglaterra, ¿no? Para alcanzar una autonomía política. Yo te dije que estos gobiernos tenían cierta libertad, pero en el tiempo, poquito a poco, el gobierno del rey de Gran Bretaña quiere sujetarlos más y más. Los tenía controlados económica y comercialmente, pero no tanto políticamente. Cambia una situación por la Guerra de los 7 Años y eso genera la lucha por la liberación completa, total, de las 13 colonias respecto de Inglaterra. ¿Ok? Además, acá en las 13 colonias se va desarrollando cada vez con mayor poderío una burguesía comercial que se va a convertir en una burguesía nacional. Y esa burguesía está interesada en desarrollar las ideas, el sistema capitalista, desarrollar la industria. Y la corona británica no lo permite, ¿no? Por eso que acá dice, ¿no? Impulsar el desarrollo del capitalismo, mira, en las 13 colonias, ¿no? Porque estaba prohibido el surgimiento de grandes industrias, ¿no? Por Inglaterra. Ya, otra razón, el establecimiento de impuestos lesivos a la burguesía colonial. Todas esas esas ACT que le llaman, todas esas leyes Sauchen, las stand-up, van a hacer políticas tributarias, políticas de impuestos abusivas del rey de Inglaterra, Jorge III, y de su parlamento en contra de las 13 colonias. Entonces esto lo único que va a provocar es el desarrollo de una mayor conciencia de la burguesía y del pueblo de luchar por su independencia. ¿Ya? Y luego también tenemos pues la causa de la grave crisis que tenía Inglaterra luego de la Guerra de los 7 Años. Bueno, luego de la Guerra de los 7 Años, que bien es cierto, Inglaterra ganó a Francia, Inglaterra ganó a España, se quedó también con una situación económica contraria, ¿no? Un gran déficit fiscal que quería cubrir ajustando las leyes tributarias, ajustando los controles políticos sobre las 13 colonias, cosa que los colonos no aceptaron. ¿Ya? Y finalmente también pues se señala a nivel ideológico, cultural, la influencia de la Ilustración. Washington, Jefferson, Jackson, los hermanos Adams, Benjamin Franklin, todos ellos estaban influenciados por la Ilustración radical europea. Defendían los derechos naturales del hombre. ¿Okay? Esa burguesía estaba decidida a luchar por su independencia. Caso muy distinto, ¿no? Al caso peruano, donde ni siquiera había una verdadera burguesía. A ver, acá alguien me está llamando, a ver qué dice. Tiene una pregunta, Gabriel, dice. Profe, una pregunta. ¿Todas las colonias lucharon por su independencia o había una a la cabeza? Ya, mira, respecto a esta lucha por la independencia de las 13 colonias, al inicio no todas las colonias lucharon. ¿Eh? Hay un congreso en Nueva York de 1765 donde solamente asisten delegados de 9 colonias. ¿Ok? Y tú sabes que son 13, o sea que faltaban 4 colonias. Las colonias que principalmente estaban a la cabeza eran las colonias del norte. ¿No? Por ejemplo, Massachusetts, ¿no? Era una de las colonias más relevantes, con mayor iniciativa. ¿Ya? Luego también tiene la colonia de Nueva York, Massachusetts, Nueva York, ¿no?
estas colonias de Pensilvania, todas las del norte, ¿por qué te digo que las del norte? Porque en las colonias del norte, a pesar de las, ¿cómo te puedo decir? De las limitaciones de la corona británica para impedir el desarrollo de la industria, se había desarrollado la industria. Por lo tanto, la burguesía era más fuerte, más organizada, y su ideología liberal también. No desmerezcamos a las colonias del sur, pero comparadas con las del norte eran de menor desarrollo industrial y de menor desarrollo en cuanto a la ideología, de la ilustración. ¿Ok? Recuerda que más adelante en el siglo XIX va a haber una guerra civil entre el norte y el sur, en donde el norte es industrial plenamente y el sur sigue siendo esclavista. Entonces ya eso tiene antecedentes, pues, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos un esquemita acerca del proceso, de los principales acontecimientos de la independencia de las 13 colonias. A ver. Ya, muy bien. Estaba revisando acá lo que me había preguntado su compañero, ¿no? Claro. Ya. Entonces, mira, lo que tú ves en este esquemita, en estas dos diapositivas, es como una línea de tiempo en donde se destacan los principales acontecimientos de la independencia de las 13 colonias. ¿Ok? Desde 1765 hasta 1787, año en que se aprobó la primera y única Constitución de los Estados Unidos. Justamente en esa Constitución se le va a llamar los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Entonces, mira, acá dice, en 1765, cuando ya había terminado la Guerra de los 7 años e Inglaterra estaba en una crisis económica, va a buscar recursos aplicando nuevas políticas tributarias sobre las 13 colonias. Ya tú sabes, ¿no?, que los impuestos, los tributos generan ingresos al Estado, se supone, ¿no? Ahora bien, en 1765 se da la ley del papel sellado, que le llaman Stamp Up, también el impuesto al vino, a la sede y al café. Esta situación de crear la Stamp Up, entre otras, provoca el rechazo de los colonos. La realización del Congreso de Nueva York, el envío de una comitiva a Londres que no fue aceptada, no fue admitida por el Parlamento inglés. Los estuvieron paseando. En 1767 se da la Sugar Act, o sea, el impuesto al azúcar, también el impuesto al vidrio, el impuesto a la pintura y el impuesto al té. O sea, ¿te das cuenta? A pesar de la protesta y el reclamo de los colonos acerca de sus derechos, porque el rey no puede crear arbitrariamente impuestos sobre su economía sin la participación en el debate de los representantes de las colonias, le seguían creando más impuestos. O sea, el rey Jorge III, te repito por quinta vez, el rey Jorge III de Inglaterra y su parlamento se zurraron, no les importó, dejaron de lado, aplastaron los derechos de las 13 colonias. ¿Por qué te digo los derechos? Porque habían leyes en Inglaterra que amparaban a los colonos. Los colonos no habían sido conquistados, eran vasallos del rey, no habían sido conquistados. No es como que los españoles conquistaron a los incas, conquistaron el Perú. No. Son los mismos súbditos, ¿no? Súbditos de la corona inglesa los que fundan las 13 colonias. ¿Me entiendes? Entonces estos colonos sí tenían derechos y que el rey estaba desconociendo al crear arbitrariamente estos nuevos impuestos, como por ejemplo la Stamp Up en 1765, son los términos pues que aparecen en la historia en inglés, ¿no? O también la Sugar Act en 1767. Es por esto que en 1773 se produce el Boston Tea Party, o sea, la fiesta del té de Boston, que no fue ninguna fiesta, sino que fue una protesta violenta de parte de los colonos. La sociedad secreta llamada Los Hijos de la Libertad va a organizar la toma del puerto de Boston como protesta contra el rey Jorge III y arrojar el cargamento de té al mar.
Entonces, lógicamente, el Boston Tea Party trajo represión de parte de la corona británica inglesa sobre el puerto de Boston, que fue militarizado, cerrado, controlado directamente por la Armada inglesa. Llegaron más soldados, un montón de gente fue asesinada, otro montón de gente fue golpeada y otro grupo fue apresado. O sea, la situación se tornaba cada vez más y más tirante, más y más difícil entre las colonias y el famoso rey de Inglaterra, Jorge III. Es por eso que en 1774, ¿ves? Acá está, se organiza el primer Congreso de Filadelfia, en Massachusetts. Por eso te decía, ¿no? Es la colonia líder, ¿no? Entonces, ese primer Congreso de Filadelfia establece, ¿no?, que se debe respetar los derechos de los colonos porque ellos no son conquistados, sino son súbditos. Ya, ellos reclaman, envían nueva delegación, envían nuevos documentos, ¿no? Debe aplicarse la Declaración de Derechos. Y también todavía reconocen al rey Jorge III como su rey. Mira, te repito, ten cuidado con lo que te digo, ¿eh? El primer Congreso de Filadelfia reclamó los derechos de los colonos, protestó ante la corona los abusos que se estaban cometiendo. Estos impuestos y demás aplicados de manera arbitraria sin el consentimiento de los colonos. Y esa represión sobre el puerto más importante de las 13 colonias, que era el puerto de Boston, ahí al costadito de Nueva York. ¿Ya? Entonces, a pesar de eso, todavía el primer Congreso de Filadelfia reconoció al rey Jorge III como rey de las 13 colonias. A ver, de repente le hacían caso y la situación se solucionaba, pero pasan los meses y no se oye padre. Los ingleses seguían inflexibles en una política abusiva de enfrentamiento, opresión contra las 13 colonias. En 1775 se inicia la lucha armada de las 13 colonias, mediante la batalla de Lexington el 19 de abril. Es el primer enfrentamiento armado entre los colonos y el ejército británico. En realidad, más que batalla, fue un enfrentamiento accidental. Lo que pasa es que el ejército, un grupo del ejército inglés quería capturar, quería tomar ciertos predios, ciertas casas donde se habían enterado, los colonos estaban guardando de manera secreta, supuestamente secreta, municiones y armas. Entonces, los colonos de la milicia quisieron impedirlo y se produce un enfrentamiento, un tiroteo, ¿no?, al cual se le llama, bueno, entre comillas, la batalla de Lexington. La acción de los milicianos fue heroica, por eso que acá se habla de la petición de la rama de olivo para los caídos como héroes, ¿no?, ya que enfrentaron a un enemigo en ese momento muy superior, ¿no?, que era el ejército inglés. Ya, es por esto que unos meses después se organiza el segundo Congreso de Filadelfia. En este segundo Congreso de Filadelfia se declara la guerra a Gran Bretaña. Los colonos dijeron, nos cansamos ya reclamamos bastante. ¿Saben qué? Nos vamos a la guerra contra Inglaterra. Organizamos el ejército colonial y ponemos como jefe del ejército colonial a George Washington. Entonces, te das cuenta, en el 75 se inició la guerra por la independencia de las 13 colonias. ¿Quién lo declara? ¿Quién lo proclama? El segundo Congreso de Filadelfia, que reunió a las colonias. ¿Ok? En 1776, acá está mal, ¿ya? Por favor corrijan, acá me olvidé ponerle el parche. Acá también es segundo Congreso de Filadelfia, no hay tercer Congreso de Filadelfia, es segundo Congreso de Filadelfia. Este segundo Congreso de Filadelfia, con fecha 4 de julio de 1776, declara la independencia de las 13 colonias. El acta fue redactada por Thomas Jefferson, estableciendo la libertad política, la libertad de pensamiento, la libertad económica, la libertad de los famosos colonos. ¿Ok? También proclaman el derecho a la sublevación contra la tiranía.
el derecho a la sublevación contra la tiranía. Se establece en esa acta de la independencia, además de la libertad. ¿Ok? Bueno, y luego pues tenemos acá, en 1777, la batalla de Saratoga, que es la primera gran victoria patriota. Ya, esta batalla de Saratoga, que es la primera gran victoria de los colonos contra Inglaterra, permitió la ayuda de Francia y la ayuda de España y la ayuda de Holanda. Francia, enemiga de Inglaterra, España, enemiga de Inglaterra, Holanda, enemiga de Inglaterra, que habían perdido la guerra de los 7 años, se deciden a ayudar a las 13 colonias. Gracias a la victoria de la batalla de Saratoga. Cuando te digo ayudar, en el caso de España, en el caso de Holanda, es una ayuda económica, política. Y en el caso de Francia, además de económica, política, es una ayuda militar. Francia envió soldados, Francia envió parte de su flota a Norteamérica para apoyar la lucha de independencia de las 13 colonias. Es en esa circunstancia que llega a las 13 colonias el famoso conde de Lafayette, ¿no? El famoso Lafayette que luchó en la independencia, que luchó en la Revolución Francesa. Ya, ese famoso Marqués de Lafayette llega desde Francia a los Estados Unidos para pelear al lado de George Washington, que era el comandante del ejército colonial. Entre otros militares importantes de la época, ¿no? Ya, en 1778, mira, Benjamin Franklin consigue lo que te comentaba, el apoyo de esas potencias. En el 81 tenemos la batalla de Yorktown, que es la gran victoria patriota con ayuda de Francia, en la cual se derrota completamente a Inglaterra y se le gana la guerra de independencia. ¿Ya? La batalla de Yorktown es la victoria decisiva para la independencia de las 13 colonias. En el 83 tenemos el Tratado de Paz de Versalles, mediante el cual Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Y en el 87, en la Constitución, en la Convención Constitucional de Filadelfia, se aprobó la primera y única Constitución de los Estados Unidos y se elige como presidente a George Washington. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington, cuyo nombre después fue adoptado para el nombre de la capital de ese país, de ese estado. ¿Ya? Entonces ese sería un resumen de la guerra de independencia de las 13 colonias. Luego acá tenemos las consecuencias de la independencia, pues, ¿no? Por ejemplo, que se va a promulgar la primera constitución escrita de la historia. Esta constitución de 1787 es más antigua que las constituciones que aparecieron en la Revolución Francesa. ¿Ya? Además, fue el primer caso en que una colonia se independiza de su metrópoli, ¿no? Esto sirvió como ejemplo e inspiración para la independencia de Hispanoamérica e incluso para la Revolución Francesa. La burguesía comenzó a liderar una moderna sociedad de clases. La burguesía se va a consolidar también políticamente. ¿Ya? Y poco a poco Estados Unidos se va a expandir hacia el oeste, ¿no? De costa a costa, de la costa atlántica hasta la costa del Océano Pacífico. ¿Ok? Esa burguesía emprendedora, esos gobernantes, esos políticos con visión de Estado, rápidamente implementaron campañas para que sus ciudadanos se expandan hacia el oeste. Ya no como acá en el Perú que perdimos territorios, ¿no? Empieza la República y se empiezan unas guerras civiles locas, ¿no? Falta de visión, falta de cultura, de educación, de preparación, de una visión de Estado, ¿no? Tú lo estás viviendo, ¿no? Las vacunas han llegado tardíamente. Ahí nomás saca tu línea. Y hay gente que cuando llegaron a un paquete de vacunas empezó a vacunarse de manera privada, con los recursos del Estado. Imagínate tú, ese nivel moral, ético, esa pobreza de espíritu, esa cobardía, ese ser miserable, ¿no? Esos son muchos políticos peruanos y ese es así como se comporta y se ha comportado mayormente la clase dominante peruana.
¿ok? De espaldas a su país, a su pueblo. Es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras porque si no es avalar esa clase de comportamiento. Bien, ahora pasamos, jóvenes, a la Revolución Francesa, una visión rápida sobre la Revolución Francesa, ¿ya? De 1789 a 1799, ¿ok? 10 años, ¿no? Básicamente. Ya. Entonces aquí tenemos pues unos esquemitas que nos ayudan a visualizar rápidamente, ¿no? Es un movimiento político, económico, social que transforma, ¿no? En Francia la sociedad del antiguo régimen, o sea, va a eliminar, va a derrocar la monarquía absoluta para establecer gradualmente, poco a poco, porque no fue inmediato tampoco, ¿eh? Una democracia de tipo liberal en Francia. ¿Está bien? De la monarquía absoluta a la democracia liberal. De anular el antiguo régimen a establecer una sociedad de clases abierta. Esa es la Revolución Francesa. ¿Quién dirigió la Revolución Francesa? La burguesía. ¿Cuál era la ideología de la Revolución Francesa? La Ilustración liberal, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, mira, causas económicas. La bancarrota fiscal de Francia, una economía del Estado bastante complicada. La desigualdad tributaria. Solamente los sectores populares pagaban tributos o impuestos. La alta nobleza y, por supuesto, el alto clero no pagaba tributos. ¿Ya? Y también remata la situación económica, la gente empieza a morirse de hambre, literalmente, con la crisis agraria de 1788. ¿Cuándo estalló la Revolución Francesa? En el 89. Y en el 88 hubo una espantosa crisis agraria. Y cuando hablamos de crisis agraria, ¿qué quiere decir? Que no hay alimentos. Y si hay, es muy poquito. Entonces esto fue bastante grave, ¿no? A nivel político, la crisis del absolutismo francés. Esa monarquía absoluta no resolvía los grandes problemas del país, ¿ya? Evidenciando la incapacidad de Luis XVI. Bueno, eso es lo que dicen todos los historiadores, pues. Cuando han investigado a fondo el gobierno de Luis XVI, la vida de Luis XVI, todo el mundo conclusiona que Luis XVI era un incapaz, que fue un rey de los peores reyes que tuvo Francia en toda su historia. ¿Quién era la esposa de Luis XVI? La austríaca María Antonieta, que a diferencia de su mamá era de tendencia absolutista, porque su mamá hizo una serie de reformas, ¿no? María Teresa de Austria, y su hermano, que era José II, también implementaron reformas. Pero María Antonieta apoyaba, avalaba a Luis XVI con sus absurdas políticas autoritarias, absolutistas, ¿no? María Antonieta era una persona muy superficial, muy fría, no tenía contacto, consideración del pueblo francés, ¿no? Tú investigas sobre María Antonieta, la impresión que te da no es nada agradable, ¿no? Es una persona que no es empática con el sufrimiento, la miseria y la pobreza del pueblo francés de su época. Bien, hay una discriminación política a la burguesía. A pesar que la burguesía eran los asesores en parte del gobierno, el gobierno de Luis XVI y anteriores, a pesar que la burguesía y sus empresas pagaban impuestos, políticamente los tenían muy marginados, muy controlados, muy oprimidos. Mayor razón para que la burguesía con el pueblo se rebelen, ¿no? A nivel social, la profunda desigualdad social, la pobreza, la miseria. Y por supuesto, a nivel ideológico tenemos la ilustración que hemos estudiado en sus características generales. ¿Ok? Ya, aclaraciones, mira, comparación del antiguo sistema político con el nuevo propuesto por los ideales de la ilustración. Acá tienes, sistema político de la monarquía absoluta. ¿Quién hace las leyes? El rey. ¿Quién hace cumplir las leyes? El rey. ¿Quién administra justicia según las leyes? El rey. O sea, la soberanía del Estado reside en el rey. ¿Por qué? Porque el rey tiene derecho divino a gobernar, ¿no? Leviatán, ¿no? De Hobbes, ¿no? ¿Ok? Ahí está. En cambio, el nuevo sistema político de la ilustración liberal señala la separación de los poderes del Estado. La soberanía del pueblo reside, la soberanía del Estado, perdón, reside en el pueblo. Y el pueblo está representado por un congreso, por un parlamento, por una asamblea.
¿Quién hace las leyes? Esta asamblea, este parlamento, este congreso elegido por el pueblo. ¿Quién hace cumplir las leyes? El poder ejecutivo, puede ser el rey o puede ser el presidente. ¿Y quién administra justicia, juzga aplicando las leyes? El poder judicial. O sea, separación de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Cosas que ya hemos estudiado, pero que se aplican aquí, ¿no? Ya. La sociedad francesa ante la revolución de 1789. Aquí tienen, ¿no? El rey se encontraba por encima de los estamentos, era supuestamente un delegado de Dios con poder absoluto y hereditario. Lo hemos conversado. Los nobles eran un grupo compuesto por príncipes, duques, marqueses, barones, condes y otros. Con título de nobleza, no pagaban impuestos, eran dueños de la mayor parte de las tierras. También ocupaban los principales cargos de la administración y del ejército. O sea, se la llevaban fácil. El clero, son el alto clero y el bajo clero, pero se refiere seguramente al alto clero. Eran los funcionarios de la iglesia, ¿ves? El alto clero poseía grandes riquezas, tierras, conventos, iglesias, empresas, ¿no? Haciendas. Tampoco pagaban impuestos, eran el soporte ideológico. Mediante la religión, mediante la misa, controlaban espiritual e ideológicamente a los sectores populares. Los manipulaban. Y el tercer estado, de estado llano, ¿no? La burguesía, los campesinos, los artesanos. La gente, la burguesía en algunos casos era rica o era clase media. Y los campesinos y artesanos que eran pobres, pues. Ellos eran más del 80% de la población de toda Francia. Eran la fuerza de trabajo, eran los que pagaban los impuestos y tenían que estar sometidos al absolutismo del rey. Estaban soportando los abusos y las injusticias de los estamentos privilegiados. ¿Ves? Cositas ordenadas que hemos hablado a lo largo y ancho de esta pequeña exposición. Ah, bueno, este es un cuadro, ¿no? Como una información para ti, ¿no? Sigamos por acá. Etapas de la Revolución Francesa. ¿Ya? Etapas de la Revolución Francesa. Tiene etapa monárquica, etapa republicana y algunos hablan de la etapa imperial. Bueno, es la tradición, ¿no? Mira, la etapa monárquica, Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa y Asamblea Constituyente. ¿Por qué le llaman etapa monárquica? Porque el gobierno del rey se va a mantener vigente. La monarquía se va a mantener vigente. Por eso se le llama etapa monárquica. En la etapa republicana ya no hay vigencia, ya no hay gobierno del rey. Es el gobierno de una asamblea, de un parlamento, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera fase de la etapa republicana es la convención. La segunda fase es el directorio y la tercera fase, si se quiere hablar así, ¿no? El consulado. ¿Ya? La convención era una gran asamblea, el directorio es una forma de gobierno, llamado así, poder ejecutivo llamado así, y el consulado también es otro gobierno, acá está Napoleón, llamado así. Consulado y cónsul. Y luego Napoleón, ya tú sabes, se hace emperador, entonces tenemos la etapa imperial. Ya, esta es una propaganda de caricatura de la época mediante la cual se critica a los estamentos privilegiados, que son el clero y la nobleza, ¿no? Oprimiendo al pueblo, ¿no? Evidentemente. Ya, acá tenemos ahora la etapa monárquica, mira. Los estados generales, el problema del voto. Los estados generales fueron convocados por el rey Luis XVI el 5 de mayo de 1789. Los estados generales es una asamblea que no se reunía desde hacía varios años, desde 1613. Bueno, el rey Luis XVI convocó los estados generales para acordar una solución al problema económico, al problema fiscal. ¿No? Hay que encontrar una solución a la crisis fiscal, a la crisis económica, a la crisis agraria de Francia. Entonces hay delegados del primer estamento, el clero, hay delegados del segundo estamento, la nobleza, y hay delegados del tercer estamento, la burguesía y el pueblo. Entonces, para tomar los acuerdos tienen que votarse. Entonces ahí es que surge el problema o la cuestión del voto, como ves acá tú. El clero y la nobleza plantean el voto por estamento. Si son 3 estamentos, entonces serían 2 votos contra 1. El clero y la nobleza
contra el Estado llano, que es la burguesía y el pueblo. En cambio, la burguesía y el pueblo plantean el voto per cápita, el voto por persona, el voto por cabeza. Así sería un voto democrático y habría la posibilidad de ganar en las propuestas de solución al problema económico. Ya, pero hay otro detalle. Además, la burguesía plantea que no solo deben discutirse y aprobarse soluciones al problema económico, sino también debe discutirse y aprobarse una nueva constitución, porque hay problemas políticos, problemas sociales, problemas administrativos en Francia, cosa que el clero y la nobleza no quieren discutir. Entonces, todo esto conlleva al problema del voto. Pasaron 6 semanas, 1 mes y medio discutiendo cómo votar y no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Entonces, el tercer estamento, que es la burguesía y el pueblo, se revela y realiza en la cancha de, a ver, ¿cómo se llama esto? En una área deportiva, hay un juego de ellos que tenían en esa época, es como parecido a una cancha de frontón. ¿Ya? En esa cancha de frontón, ahí se reúnen y realizan el juramento del salón del juego de la pelota. Ya, todo el tercer estamento y algunos incluso de la nobleza que estaban influenciados por la Ilustración apoyaban las ideas de la burguesía. Entonces, en ese juramento del salón del juego de la pelota, juran no separarse hasta dar a Francia una nueva constitución. Es así que surge la Asamblea Nacional. Con el juramento del salón del juego de la pelota, surge la Asamblea Nacional. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, ese es el compromiso, como dice acá, de dar a Francia una constitución. A pesar de que el rey, la nobleza, el clero protesta, se opone a ellos, tercamente se forma la Asamblea Nacional. Además, pues hay movilización de los campesinos a nivel nacional, movilización de los artesanos, de la gente del pueblo que está protestando, que está reclamando. Entonces el rey se asusta y ordena al clero y a la nobleza que se integre a la Asamblea Nacional y que se discuta una constitución. Entonces, cuando eso sucede, la Asamblea Nacional se transforma en Asamblea Constituyente. ¿Ya? La Asamblea Constituyente. ¿Ok? Ahí está. ¿Para qué es una Asamblea Constituyente? Ya lo hemos dicho. Para aprobar una constitución. Tenemos acá estos 3 hechos importantes de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por ejemplo, la toma de la Bastilla el 14 de julio del 89, ¿no? Que es el símbolo del antiguo régimen y el símbolo de la Revolución Francesa, ¿no? La toma de la Bastilla. O también la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no es cierto? Que es el mayor aporte ideológico de la Revolución Francesa. Y finalmente se aprueba la primera Constitución francesa en el año de 1791. ¿No? Acuérdate que la Constitución de Estados Unidos es de 1787. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ya, entonces tenemos esto, pues, ¿no? Que esta primera Constitución francesa del 91 va a establecer justamente lo que te decía, ¿no? Etapa monárquica. ¿Por qué? Porque todavía hay el gobierno del rey, solo que en este caso va a ser una monarquía constitucional. Una monarquía con un parlamento, con un congreso. ¿Y cómo se llama? Asamblea Legislativa. Ya, Asamblea Legislativa, como ves acá, ¿ves? Asamblea Legislativa. ¿Ok? Entonces tenemos en la etapa monárquica los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Cuando se habla de Asamblea Legislativa quiere decir que ya se aprobó una monarquía constitucional o si quiere llamarle parlamentaria. Entonces, en la Asamblea Legislativa, lamentablemente, el rey y la nobleza y el alto clero son unos traidores. Ellos fingen aprobar la Constitución, pero en realidad estaban tramando
eliminar la Asamblea Legislativa y restaurar la monarquía absoluta, ¿no? Por eso que el rey intentó huir, ¿no? Escapar de Francia para... Ya había solicitado el apoyo de Austria y Prusia, entre otras potencias. Pero el rey va a ser capturado en Varennes y traído a Francia. Ya no al Palacio de Versalles, que está en las afueras de París, sino al Palacio de las Tullerías, que es asaltado por el pueblo y el rey es agarrado a combo, patada y puñete, ¿no? Por su traición. Lamentablemente se produce la invasión de los ejércitos prusianos y austriacos, produciéndose la batalla de Valmy contra el ejército que de manera de emergencia se ha formado para defender a Francia. En esta batalla de Valmy, el 20 de septiembre de 92, el pueblo de París, organizado militarmente, derrota a los prusianos. Derrota a los prusianos. Y eso lo lleva a una radicalización, porque de la etapa monárquica se va a pasar a la etapa pues, más radical, ¿no? Que es la convención. Entonces acá nos hablan pues, sobre los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que son los tres clubes, ¿no? Los jacobinos o cordeleros, que son republicanos radicales. El centro, los girondinos, y los monárquicos, que son los fuldenses. De eso habla. ¿Ok? Bien. Jóvenes, chicas, me dan un minutito, por favor, tengo que ir al servicio. Parece que el café, ¿no? Me está presionando mucho, ¿ya? Un minutito, por favor. Ya, entonces, jóvenes, ahora continuamos con la etapa republicana.
Mira, en esta etapa republicana, evidentemente ya se ha dado de baja, se ha eliminado esa primera constitución de 1791 y se va a establecer mediante la convención una nueva constitución que va a establecer el gobierno republicano, ¿no? Evidentemente. Entonces acá en la etapa republicana tienes, por ejemplo, la Convención Nacional y el Directorio. La Convención Nacional es una asamblea, un congreso, un parlamento, ¿no? En donde se establece la república mediante la Constitución de 1792. También durante la Convención Nacional hay presión para que se produzca la ejecución del Luis XVI por traición. Ya, Luis XVI traicionó a la patria porque pidió ayuda a potencias extranjeras para que ingresen con sus ejércitos a Francia y eliminen la revolución. Eso en cualquier parte del mundo es traición a la patria. Así que Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793. También se recuerda el asesinato de Pedro Pablo Marat, que era un líder revolucionario de los radicales, de los jacobinos. ¿Ya? Debido a la situación política tensa, difícil y a la guerra contra varias potencias, es que se va a producir el establecimiento de un gobierno radical, republicano, pero radical de los jacobinos o montañeses. Esos jacobinos o montañeses estaban liderados por Robespierre. Acá está. Esa es la representación, el cuadro de Maximiliano Robespierre. A su gobierno, que es una dictadura de la burguesía así cruel y sanguinaria, se le llama el gobierno del terror. Este gobierno del terror salvó la revolución, pero a un alto costo, porque guillotinó a más de 30.000 personas en un breve periodo de 4 o 5 meses de gobierno. O sea, cualquiera podía ser acusado de ser un contrarrevolucionario, un espía de los enemigos de la Francia revolucionaria y ejecutado sumariamente. Ya, es por eso que cuando excedió su poder Robespierre y los que le apoyaban, va a haber un golpe de Estado conocido como la reacción termidoriana. La reacción termidoriana es el golpe de Estado que derroca a Robespierre y a los jacobinos, estableciendo un gobierno moderado. Esa reacción termidoriana es el 9 Termidor año 2, o sea, el 9 de noviembre de 1794. Bueno, cuando se establece el directorio, que es un gobierno moderado también de la burguesía, este es un gobierno integrado por 5 directores, siendo el más importante el señor Barras. La guerra contra las potencias europeas que quieren eliminar la Revolución Francesa continúa. Y también continúa la lucha interna entre los grupos políticos, ¿no? Los jacobinos, los girondinos, ahora la gente del directorio que era la llanura o pantano. Es en el directorio en que se hace famoso e importante el famoso general Napoleón. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tiene exitosas campañas en Italia y en Egipto. Bueno, en Italia. La campaña de Italia, Napoleón Bonaparte derrota en diversas batallas a Austria, lo cual le vale un gran poder político y militar para él. Y luego Napoleón propone al directorio abrir campaña en Egipto para tomar el puerto de Alejandría y bloquear el comercio de Inglaterra entre su país y la famosa colonia de la India. O sea, ¿por qué se fue Napoleón? ¿Por qué se fue Francia hasta Egipto? Porque quería capturar el puerto de Alejandría, que era muy importante en el circuito comercial de los ingleses con la India y sus colonias en el Asia. Lamentablemente, en la campaña de Egipto, Napoleón perdió. Inglaterra lo derrota. Y Napoleón le echa la culpa al directorio por falta de ayuda y por esa razón, al regresar a Francia, le da golpe de Estado al directorio en la famosa fecha 18 de Brumario. ¿Ya? El 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, el directorio es derrocado por Napoleón Bonaparte, quien asume el poder y se convierte en cónsul. Por eso que se habla del consulado. ¿Ya?
Acá estamos retrocediendo para señalar las etapas de la convención, ¿no? La convención girondina, la convención montañesa o jacobina y la convención termidoriana, ¿no? Que es ya lo que hemos comentado. Y acá un retrato de la época cuando van a ejecutar a María Antonieta, ¿no? Durante este periodo jacobino, María Antonieta también va a ser tomada prisionera, bueno, ya estaba prisionera, pero sí va a ser ejecutada, ¿no? Por traición a la patria. Bien, y luego tenemos acá, pues, esquemas acerca de la fase de la Revolución Francesa como una recapitulación, ¿no? Para que ustedes lo revisen, ¿no? Y luego tenemos acá el directorio, ¿no? Nuevamente, en donde encontramos, pues, los datos que hemos comentado, ¿no? Es la fase moderada de la revolución, con grandes beneficios para la burguesía conservadora. En realidad, la gran burguesía. Este directorio va a dar una segunda constitución, que es la de 1795, la constitución del año 3. Establece un sufragio censitario, o sea, una elección de acuerdo al censo. ¿Qué quiere decir censitario? De que establece límites a las personas que van a votar. Es más o menos decir como esto, ¿no? Tú sabes que en abril hay elecciones generales. Un voto censitario diría así: solamente pueden votar los ciudadanos que acrediten ganar más de 10.000 soles mensuales. Entonces, el censo quiere decir un límite económico y eso lo direccionalizan para que solamente voten ciertos sectores sociales. ¿Ya? Entonces, este es un retroceso, porque la Constitución anterior había establecido el sufragio universal. Acá es el sufragio censitario para cierto grupo nada más. Recorte de los logros sociales del jacobinismo, el gobierno del terror y poder político en manos del directorio. Fuertes tensiones internas, ¿no? Aumento de las guerras, protagonismo del ejército, Napoleón Bonaparte y el 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1790. Y luego tenemos las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿no? Que son diversas, pues, ¿no? El fin de la monarquía absoluta, por ejemplo, ¿no? Los cambios sociales, económicos, ¿okay? El respeto, ¿no? A la soberanía del pueblo, entre otras consecuencias, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar, jóvenes, a estas preguntitas. A ver, vamos a poner por acá esto. Ya, ahí está. Vamos a responder las preguntas, a ver cómo estamos. Sí, sí podemos hacer esta práctica, ¿no? Al menos más del 50%, ¿no? Ya, a ver, la pregunta número 1, muchachos, estamos leyendo. Por favor, participen, ¿no? Esta pregunta número 1. John Locke, filósofo y médico considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés, conocido como el padre del liberalismo clásico, fue uno de los primeros empiristas británicos, influido por las ideas de Bacon. Realizó una importante contribución en la teoría del contrato social, lo que te dije, ¿ves? Sus escritos, su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Ya, al filósofo John Locke se le considera ¿qué cosa? Por favor, díganme la respuesta. John Locke. ¿Creador del heliocentrismo? No, ese es Nicolás Copérnico. ¿El editor de la enciclopedia? No, ese es Diderot y D'Alembert, sobre todo Diderot. ¿El propulsor del fisiocratismo? No, ese es Quesnay. Entonces, evidentemente es la D, ¿no? El padre de la ilustración, el primer expositor de las nuevas leyes. Esa es la idea. 2. Planteó la duda metódica en su célebre libro Discurso del Método. ¿Está bien? Discurso del Método. Hizo famoso el célebre principio cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Y a quién es este? Este es el famoso René Descartes, pues, ¿no? René Descartes. René Descartes. Esa sería la respuesta. Ahora pasemos a la 3.
En el caso de las tres, las cartas filosóficas, ¿no? Probablemente esbozadas y pensadas durante su estancia en Inglaterra, ¿no? Las famosas cartas filosóficas, al final nos preguntan, estas cartas filosóficas, ¿quién las escribió? ¿Montesquieu, Rousseau, Descartes o Voltaire? ¿Quién escribió las cartas filosóficas? ¿No? En el cual critica, dice, la buena Voltaire, costumbre. profe. No, Voltaire escribió diccionario filosófico. En este caso, cartas filosóficas, que él dice todo esto que está aquí, muchachos, chicas, es Montesquieu también. ¿Ya? En este caso es Montesquieu. Voltaire es diccionario filosófico. Este señor, Voltaire, escribió cartas persas. Ya. La 3 es la Montesquieu. La 4, el espíritu de las leyes, dice. En el espíritu de las leyes. ¿Ya? El espíritu de las leyes, dice. Esta obra de quién es, el espíritu de las leyes. En esta pregunta número 4, el espíritu de las leyes también es Montesquieu, ¿no es cierto? Es famoso como Montesquieu. Ya, ahora mira, el número 5, la enciclopedia. ¿Ya? Estas son preguntas de ECUA, son de distintos años Profe. de la presa Marcos, ¿ah? Estamos planteándolo así, ¿no? Sí, dime, Profe, dime. disculpe, las cartas filosóficas no es de Voltaire, de Voltaire. A ver, no, así que me estaba confundiendo yo. A ver, Sí, profe, Mati. porque en su diapositiva lo puso. Sí, ¿no? Creo que yo estoy... Es que acá me interrumpen, acá en esta cosa. A ver. Ya he dicho ya que no me estén enviando mensajes ni nada cuando estoy en clase. Fastidia, acá algunos familiares, amistades. Que me pone nervioso con esa vaina del COVID, que la gente se enferma. Dice que un sobrino está mal, dice que necesita oxígeno. Esa vaina, pues a cualquiera lo altera, ¿no? Porque se puede morir este señor. A ver, cartas filosóficas, ¿no es cierto? Ya. Sí, profe. Sí, efectivamente. Tiene toda la razón. ¿Ya? Cartas filosóficas es el gran Voltaire. ¿Ya? Sí, está bien. Cartas filosóficas es de Voltaire. Voltaire. ¿Ya? Entonces ahí la pregunta 3 sería la D, pues, ¿no? Cartas filosóficas, Voltaire. Y acá la 4, el espíritu y la ley, es Montesquieu. Ahora, en el caso de la enciclopedia, la pregunta 5 dice acá, mira, la dirección de la enciclopedia estuvo a cargo de quién, ¿no? Los editores, pues. Uno es Diderot y el otro es D'Alembert. Ahora, en el mejor de los casos, si aparece solo Diderot también, ¿no? Porque Diderot fue el principal, pero si están los dos, pues, ¿no? Entonces creo que aquí están los dos en la alternativa A, ¿no es cierto? La 5 sería la A. Ya. Pasemos a las 6, jóvenes, ustedes que lo están viendo, que ustedes que tienen vista veloz. Planteó la teoría del buen salvaje, es decir, que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, y la soberanía popular, según la cual el Estado es soberano a través del pueblo. Bueno, eso lo plantea en el contrato social Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau lo plantea en el contrato social. ¿Está bien? En la 6 lo plantea Jean-Jacques Rousseau. Ya, ahora la 7. A ver, la 7, señores, chicas, por favor. En esta obra Rousseau propone encaminar al hombre a la virtud, haciendo a un lado los vicios mediante la educación ajustada. ¿Te das cuenta, no? Una pregunta sobre educación. No, cartas filosóficas no va a ser porque es de Voltaire. El contrato social es sobre el Estado, la sociedad. El espíritu de la ley es de Montesquieu, entonces la nueva Eloísa. ¿No? La nueva Eloísa o sobre la educación. Esa sería la respuesta. Ya, ahora pasemos a la pregunta 7, no, la 8, perdón, la pregunta 8. ¿Cuál sería la 8? A ver. Pedro I es zar de Rusia. Carlos II es el rey de España. José II es el rey de Austria, ¿no? José II sería de Austria y Federico II sería de Prusia. Entonces la respuesta de la 8 es la A de avión. ¿Está bien?
Son los déspotas ilustrados, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos del despotismo ilustrado, que es la ilustración que hace reformas, ¿no? En su país. Ya, la 9. El discurso preliminar de la enciclopedia. El discurso preliminar de la enciclopedia, bueno, eso lo hizo no Diderot, que es el director principal, sino su amigo de Allenberg. Ya cuando te pregunten discurso preliminar de la enciclopedia, que es el plan general de la obra, todo lo que dice acá, entre otras cosas, eso es de Allenberg, que era matemático, ya los que les gustan la matemática, el señor de Allenberg era un genio en matemáticas en su tiempo, ¿no? Ya, y luego tenemos la pregunta 10, muchachos. A ver, la pregunta 10, por favor, lean la pregunta 10 en unos 10 segundos, ¿no? Mire, hay 2, 3 jóvenes que interactúan, pero por favor les pido que interactúen también los demás, ¿no? Sea a través del chat que voy a ver acá, le pone número 10 y pone su respuesta. A ver, la 10, por ejemplo, dice acá, es el señor Alejandro, que es la A, ¿no? Su compañero Alejandro, la 10 dice que es la A. A ver, otra respuesta, alguien que me diga cuál es la respuesta de la 10. ¿Ah? La 10, listo. Entonces, ¿sabe cuál es la respuesta de la 10, jóvenes? La C. Destruir el absolutismo del antiguo régimen. Esa es la respuesta de la 10. ¿Ya está? Ahora vamos a pasar a el siguiente grupo, ¿no? A ver, la 11. A ver, ¿quién me da la respuesta de la 11? La obra considerada el motor intelectual más poderoso del siglo. Dio una nueva visión de la vida rompiendo las creencias tradicionales. Por ello su redacción estuvo plagada de dificultades que hicieron difícil su finalización. Lógico, ¿no? ¿Cuál es la importancia histórica del diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios? ¿Cuál es la importancia histórica de la enciclopedia? ¿No? Evidentemente, la respuesta de la 11, ¿cuál es? ¿Ah? Tú estás leyendo las alternativas, ¿no? De la 11, ¿no? Pon el número siempre, porque yo no sé qué pregunta estará diciendo. La 11 de, muy bien, Gabriel de las Casas. Efectivamente, la 11 es la de, como dice el joven Gabriel, Casas. Ahora, la 12, pasamos a la 12, muchachos. A ver, la 12. Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la revolución estadounidense. Ya este es 13 colonias. Pues. Señale cuál no es una causa de la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? No es una causa porque forma parte de los hechos de la independencia, de la rebelión ya en sí. Entonces, evidentemente, causa antecedente es Guerra de 7 años, las actas, ¿no? Las Townshend Act, el impuesto al Stamp Act, que es más antiguo, así que es el incidente de Boston. El incidente de Boston, el Boston Tea Party, y hay otro incidente de Boston, ya forman parte de los hechos de la independencia de las 13 colonias. Entonces, la respuesta de la 12 era la de dedo. 13, muchachos. ¿Por qué la participación de Francia en la guerra de independencia de las 13 colonias fue una causa de la Revolución Francesa? Porque los franceses le prestaron plata, los franceses enviaron su ejército, hicieron un enorme gasto. Y los franceses ya estaban en crisis económica. Ellos pensaban que iban a recuperar rápida y fácilmente. Y no fue así. Entonces, jóvenes, dígame usted, acá en la pregunta 13, ¿cuál fue entonces la participación aquí? ¿No? ¿Por qué Francia dice, no? Entonces, la 13, evidentemente la C, ¿no? Los gastos agravaron la crisis económica francesa. ¿Ya? Agravaron la crisis económica francesa, ¿no es cierto? Ya, ahora la 14. Países que después de la batalla de Saratoga apoyaron a las 13 colonias. Nosotros hemos dicho que fueron 3, ¿no? Francia, España y Holanda. ¿Cuál ahí sería? Bélgica no, por lo tanto aquí la D queda eliminado. Francia, España, Estados. China, Rusia, pues puse China, Rusia, esto lo voy a cambiar. Ya, Francia, España, esta de aquí es la respuesta, ¿no? La 14 es la C. La 15, jóvenes. La Constitución de los Estados Unidos es fundamental para la historia contemporánea. ¿Por qué? Por ser la primera en ser redactada, porque es liberal en la historia, porque dividió los poderes del Estado. A ver, ¿cuál sería?
La pregunta 15 me parece que es la alternativa B de beso. La 15 es la B de beso. Ya. La 16, a ver, la 16. A ver, usted mismo esa, la 16. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y comandante del ejército continental, etc. Creo que eso es suficiente, ¿eh? Todos sabemos que la respuesta de la 16, ¿cuál es? La C. Muy bien. Acá su compañero Alejandro, nuevamente el joven Gabriel, acá la señorita Claudia. Así participen, ¿no? Si se equivocan, no hay problema, no hay roche, no pasa nada. La idea es interactuar, porque si no, mira, tú te aburres, yo me aburro estando acá hablando con un aparato que es esta laptop. ¿Me entiendes? ¿No? Uno se siente medio raro, ¿no es cierto? Ya, y si pueden hablar, mejor, ¿eh? Más ambiente, pues, de estudio, ¿no? 17. A ver, según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea. A sentar las bases de la democracia moderna, lo que lo sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes que por aquí, que por allá. No corresponde a la Revolución Francesa del 89. No es un hecho, no es una característica de la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuál es la que está fuera de foco? ¿La burguesía? Sí. ¿El sistema absolutista quedó resquebrajado? Sí. Entonces, ¿de qué quedan estas dos? Propició e influyó. Esto sí, ¿no? Influyó en la independencia de las colonias españolas, Perú, Argentina, Venezuela, pues Colombia, Ecuador, ¿no? Chile, ¿no? Etcétera. Entonces, mira lo que dice acá. Propició que el pueblo pudiera elegir libremente a sus gobernantes mediante sufragio universal. ¿Ya? No corresponde a la Revolución Francesa de 1789. Claro, esto fue algo muy breve, muy pequeño. Solamente duró unos meses, nada más. Ni meses, no, unas semanas, nada más. No fue algo permanente, ¿no? Ya, entonces acá la respuesta de la 17 es la C, ¿no? Ojo, les recuerdo, muchachos, no vayan a pensar que yo cuando te digo la firme, yo la he hecho. Y hay otras preguntas que son de la misma presa Marcos, o sea, previa real. ¿Me entiendes? Estas son de la presa Marcos, ¿eh? ¿Ya? 18. Para solucionar la crisis económica, Luis XVI convocó a la reunión de los Estados Generales, la cual no se daba de 1614 en tiempo de Querré. Ah, bueno, en 1614 Luis XIII, pero ese es un dato, así, sí, preguntaron eso. La Luis XIII. 19, la 19 es la alternativa A y la 20 es la alternativa B de beso. ¿Ya? La 19 es la alternativa A y la 20 es la B de beso. ¿Está bien? Listo. Ya, muchachos, entonces hemos hecho pues un repasito de estos temas, pues, ¿no? ¿Ya? Nos vemos, jóvenes, que les vaya muy bien en sus estudios. Hasta luego.